Bienvenidos a Noticias Repretel. El jerarca del MOB, Carlos Villalta, deja su cargo en medio de una polémica. Su esposa presentó una denuncia por violencia doméstica este domingo y Alan Arroyo tiene todos los detalles. Adelante, Alan. Hola compañeras, muy buenas tardes también para todos los televidentes. La salida de Carlos Villalta fue confirmada esta mañana por el presidente Luis Guillermo Solís, quien pidió su renuncia y se hizo efectiva esta misma mañana. Así lo comunicó el presidente en una actividad en la que participó hoy en el Museo de los Niños y luego también de horas bastante confusas. Esta denuncia de supuesta violencia doméstica empezó a trascender ayer en horas de la noche, prácticamente a la medianoche. Esta mañana el mismo gobierno la confirmó, se descartó que don Carlos Villalta estuviera detenido, pero ya fue notificado por la fuerza pública e inclusive a partir de ese momento tiene impedimento de acercarse a su esposa, quien fue la que presentó la denuncia en el sector de San Rafael de Alajuela. Pero esto fue lo que dijo el presidente Luis Guillermo Solís, confirmando la salida de Carlos Villalta como ministro de Obras Públicas y Transportes. Solicité la renuncia del señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Carlos Villalta, con quien estuvo en entero acuerdo conmigo de que tal acción era necesaria para darle mayor tranquilidad a él en los procesos que siguen, después de las denuncias que se han formulado, y también para evitar que el gobierno quede atrapado en una acción que es eminentemente de orden privado. Quiero señalar que le agradecí mucho al señor ministro, hasta ese momento ministro don Carlos Villalta, todo el esfuerzo realizado para sacar una gran cantidad de obra pública durante el tiempo que sirvió en ese cargo. Ha sido un funcionario ejemplar que nos ayudó de manera muy consistente y con gran entusiasmo a realizar uno de los objetivos principales que la comunidad nacional espera de sus gobiernos, que es el finiquito de los nudos que durante tanto tiempo amarraron a la obra pública nacional, y en ese sentido pues le expresé la gratitud del gobierno nacional. Pero sí, él concordó conmigo que la circunstancia en la que se encuentra no favorece la tranquilidad necesaria que debe haber en el país en estos momentos, y en ese sentido pues me aceptó la solicitud para las próximas horas. En el transcurso de la mañana hemos intentado tener la versión de don Carlos Villalta, tanto sobre el tema de esta denuncia interpuesta por su esposa de supuesta violencia doméstica, como también que se refiera a su salida en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, de momento no ha sido posible. Será en cuestión de minutos, cerca de las 12:30 de este mediodía, que el jerarca de Obras Públicas y Transportes dé también su versión en una conferencia de prensa y ya abandone el cargo como ministro de Obras Públicas y Transportes, tras la solicitud expresa que le hizo el presidente Luis Guillermo Solís esta misma mañana. También el mandatario se refirió a quién podría ocupar este cargo como jerarca de Obras Públicas y Transportes, porque además de la salida de Carlos Villalta por este tema de la denuncia, también se confirma la salida de la viceministra de Infraestructura, Gisela Alfaro, por temas personales. El presidente ha dicho que se van a tomar su tiempo y en las próximas horas estarían confirmando quién asume la cartera de Obras Públicas y Transportes. Presidente, en ese panorama tiene que ser alguien a lo interno del ministerio que ya conozca por lo menos el avance de esas obras. Bueno, por eso es que estoy tomándome el tiempo necesario para analizar qué personas estarían disponibles. Estamos en el 11º mes antes de que termine la administración. Eso siempre plantea desafíos especiales a quienes asuman esas tareas y vamos a tomar. Yo no voy a mencionar nombres en este momento, estamos valorando todas las posibilidades que tenemos en su momento. Recordemos que Carlos Villalta era el segundo ministro de Obras Públicas y Transportes en la presente administración Solís Rivera. Ocupó el cargo luego de sustituir a Carlos Segnini, que también abandonó este puesto en Obras Públicas y Transportes. Un puesto vital debido a las obras viales importantes que tiene pendiente el país. Inclusive Carlos Villalta resistió las críticas por los retrasos en el puente sobre el río Virilla. Alfredo González Flores, y ahora deja el cargo por esta denuncia de violencia doméstica. Parte del perfil, quién es Carlos Villalta, lo repasamos en la siguiente información.
El ingeniero Carlos Villalta asumió el cargo como ministro de Obras Públicas y Transportes el 2 de febrero del año anterior. Hoy, 16 meses después, una denuncia de su esposa por supuesta violencia doméstica lo despoja del cargo. Como titular, Villalta logró, por ejemplo, que se ampliara a 6 carriles el Puente de la Platina, inauguró la ampliación entre Pozuelo y Jardines del Recuerdo en Heredia y se habilitó el paso a desnivel en Paso Ancho. Antes de ser el titular del MOP, fue el director del proyecto Cañas Liberia. Ahora, a sus 46 años, abandona el ministerio dejando algunos pendientes, por ejemplo, el inicio de la carretera San José-San Ramón, además del tramo norte de la carretera de circunvalación y avances en ampliación de la Ruta 32, además del cierre del Consejo Nacional de Vialidad, que ha sido una promesa de la administración Solís Rivera. Villalta estuvo frente a un ministerio que por años ha sido polémico. Él llegó para asumir el puesto que había sido liderado por Carlos Segnini, quien renunció por razones personales. Ahora Villalta se hace a un lado para no comprometer la intensa agenda que tiene por delante el gobierno y para defenderse ante la denuncia que enfrentará a partir de hoy en su contra. El presidente Luis Guillermo Solís participó esta mañana en una actividad acá en el Museo de los Niños y fue el momento en el que confirmó la renuncia de Carlos Villalta como ministro de Obras Públicas y Transportes. El mandatario ha dicho que es una baja sensible en el gobierno, lo ha calificado como un buen ministro que pudo avanzar en temas importantes como por ejemplo habilitar los 6 carriles en el puente Alfredo González Flores y también lamentó que de forma inesperada tuviera que dejar el cargo luego de esta denuncia, tomando en cuenta que el gobierno está ya en su recta final y como lo escuchábamos en esta nota de nuestra compañera Laura Brenes, quedan pendientes obras importantes, entre ellas la ruta San José-San Ramón, que el gobierno y tanto el ministro Carlos Villalta se habían comprometido en su avance y que por lo menos comenzara la construcción de esa obra en esta misma administración. Ahora el gobierno deberá buscar a un sustituto como jerarca de Obras Públicas y Transportes. En esta recta final tiene que ser, según decía el presidente, una persona que conozca el funcionamiento del ministerio y el avance de estas obras importantes ya en la recta final de la presente administración. También reiterar entonces, con la salida de Carlos Villalta se confirma también la salida por razones personales de la viceministra de Infraestructura, así que en este momento quedan 2 puestos vacantes en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Compañeras, este es el informe que tenemos desde el Museo de los Niños y también a esperar lo que va a ser la declaración de Carlos Villalta en cuestión de minutos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, compañeros.